Las 13:36 es Valencia. José María Llanos, presidente de Vox en Valencia y el jefe en las Cortes Valencianas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Jesús, ¿qué tal? Aquí me pilla en la manifestación en favor de la hostelería, del comercio, de las agencias de viajes, de la hostelería, del turismo, de los transportes, en fin, todos esos sectores de nuestra sociedad tan maltratados y que ya no les llega aún que comer, pero siguen pagando seguridad social, alquileres y todos los sueldos. ¿Quién está con usted ahí en la manifestación de los otros partidos que gobiernan en la ciudad de Valencia? Pues mire, salvo error u omisión, no sé si ahora a las 2 en la lectura del manifiesto final habrá algún otro, pero repito, salvo error u omisión, solo estamos todos los de Vox Valencia y los compañeros diputados de las Cortes Valencianas de Vox. No hemos visto durante toda la manifestación a ningún otro partido. Bueno, queremos pensar que no han podido ir, naturalmente, pero que defienden la hostelería y el negocio de los pequeños empresarios en Valencia. Queremos pensar, claro. Sí, habrá que pensar siempre en positivo, ¿no, don Jesús? Yo creo que hay otros partidos que también entienden que esta no es la forma de gestionar, destrozar nuestra economía, pero desde luego en estos momentos no estaban aquí. En fin, esperamos que, como usted dice, aparezcan a la hora de la foto al final, hacerse allí pues un café, allí con todos, ya que son de la hostelería, que se tomen un café. Sí, desde luego tendrá que ser en la calle y de pie, porque exacto, está todo cerrado. Yo les voy a decir una cosa, en estos momentos estoy empezando a valorar, no se lo puede imaginar de una forma tremenda, cuando antes yo veía a un camarero con una bandeja, pues lo miraba, pero en estos momentos que tengo que andar por la calle tomándome un café, no se imagina lo complicado que es andar, tomarse el café y que no te lo tires encima. Hay que dejar eso claro, que en estos momentos es una nueva experiencia que esperemos acabe muy pronto, señor Llanos. Así es, son nuevas experiencias a las que nos están intentando acostumbrar. Yo no sé de verdad qué interés hay detrás, sinceramente, don Jesús, porque creo que hay otras medidas para controlar pues esta pandemia y no pues estas restricciones que acaban con nuestra economía, que debilitan nuestra sociedad, que hace una sociedad más frágil y que además nos está acostumbrando, como usted dice, a cosas que no teníamos por qué acostumbrarnos. Es decir, tenemos una magnífica hostelería, tenemos una magnífica restauración y desde luego pues tenemos un magnífico clima para poder utilizar nuestras terrazas, desde luego. 112 muertos, señor Llanos, 112 muertos. Y todo dice que esto no ha parado aquí. ¿De qué ha valido exactamente cerrar terrazas o de qué ha valido exactamente confinamiento de la ciudad en Valencia? ¿Usted es de los que piensa que va a valer o ha valido para algo o que realmente nos hemos quedado igual, excepto que hemos matado parte de nuestra economía? Sí, bueno, 112 y ayer 106 o 107 creo que era. En fin, esto es una barbaridad, esto no se reduce. Lo único que decía el tripartito, usted ya lo sabe, es que está descontrolado y no saben qué hacer y desde luego estas restricciones de fin de semana y las que cada vez van sumándose no están reduciendo, por desgracia, esas cifras. Pero seguimos teniendo los transportes públicos llenos, seguimos teniendo los niños en los colegios que pueden ser asintomáticos, pero lo pueden contagiar a sus familiares adultos en casa y respecto de eso no se dice nada. Simplemente vamos a recortar y la hostelería, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, que no llegaba ni a un 1,86 de contagios, pues eso es lo que había que cerrar. Bueno, pues ni eso, ni el confinamiento perimetral, ni ninguna de las medidas que están adoptando parece que funcionan. Ajá. Lo que desde luego no funciona es la sanidad, señor Llanos, porque no solamente nos estamos encontrando con que no llegan los servicios sanitarios que tenemos, sino que además la gestión está dejando en evidencia a mucha gente. Se ha cesado a la directora general de Sanidad, de Salud, por parte de la consellera. ¿Usted cree que si esa directora general hubiera sido del Partido Socialista
hubiera sido cesada? ¿O ha sido más tajante la consellera y el presidente por ser de Compromís? Mire, pues puede que, evidentemente, si fuera del PSPV o PSPV, no hubiera sido cesada, porque pertenecería al mismo partido y ya sabemos lo bien que se llevan, y lo digo con ironía, ¿no?, los tres partidos del tripartito. Pero lo que está claro es que alguien tenía que ser cabeza de turco, alguien tiene que pagar el pato, y desde luego directamente la primera responsable de todo este destroce que está ocurriendo en la sanidad es la señora consellera, la señora Barceló, la que se atreve a cesar a una directora general de Valencia y a no asumir una sola responsabilidad personal. Algo que nos ha sorprendido, porque a Podem aquí en la Comunidad Valenciana ni se les espera ni están. Es algo que los escuchamos por ahí de vez en cuando, pero cuando los escuchamos nos echamos las manos a la cabeza. El señor Dalmau ha decidido contratar a una chavista declarada como asesora. Bueno, es normal, hay que devolver favores. Esto parece mentira, ¿no? Estos que siempre están contra el mercado, al menos en teoría, y que llevan un discurso contra el mundo mercantilista y contra lo que es la economía de mercado, son los que mejor lo conocen, el toma y daca, ¿eh? Es decir, esta señora, chavista, por supuesto, favorable a un gobierno narcotraficante, como es el venezolano, pues resulta que seguro que son amigos desde que el señor Dalmau, con otros compañeros y con su Mesías, con el señor Iglesias, fueron durante años a bombo y platillo y a base de muchísimos millones y perfectos hoteles de lujo a Venezuela a construir una constitución antidemocrática para el dictador Chávez, ¿no? Por tanto, de alguna manera tienen que devolverse los favores entre unos y otros. De alguna manera se están retroalimentando entre todos ellos. Señor Llanos, una de las cosas que nos está dando miedo de la sanidad valenciana es precisamente la antigua fe. El hospital, que montaron exactamente unas carpas como las de las fallas, por donde entra viento, frío, agua, mareas, por todos los sitios, en donde no se puede climatizar, naturalmente, porque no se puede climatizar, y naturalmente van de allí a la antigua fe, a luminosis, de todo hay allí. Pero es que además los contenedores de los residuos tóxicos no saben qué hacer con ellos y los amontonan en la calle. Esto es una situación que ustedes han denunciado. Desde luego. Ayer mismo nosotros presentamos denuncia ante el juzgado de guardia para que lo pusieran en conocimiento de Fiscalía, porque desde luego para el manejo de materiales infecciosos tiene que haber unos protocolos de evacuación, unos protocolos de retirada regulares y no dejarlos a la intemperie como los están dejando, y bueno, con el perjuicio que eso puede conllevar. Ya nos habían avisado en marzo, abril, ya nos habían avisado de que también los amontonaban en algunos sótanos y que había habido algún accidente y algunos contagios por esa mala previsión de algunos de los trabajadores sanitarios, ¿no? Nos parece que si se querían escudar durante todos estos 11 meses en la falta de previsión, en que no se podía tener en cuenta una catástrofe como esta, desde luego ahora ya no cabe ningún perdón, ya no cabe ningún perjuicio, porque este control, este manejo de material peligroso, porque hay que llamarlo así, desde luego tiene unos planes muy específicos y muy concretos que se tendrían que estar aplicando, y Sanidad no lo está haciendo. 15 millones de euros, por lo que sabemos, ha costado el Hospital Carpa, que en estos momentos para lo único que está sirviendo es como mucho para hacer PCRs. ¿Están esperando ustedes algún tipo de explicación en las Cortes o todavía nos vamos a quedar exactamente igual? Sí, nosotros no paramos de presentar preguntas y de presentar iniciativas para que nos digan cuáles son los resultados, para qué sirven, para qué se están aplicando, y al final, desde luego, como usted dice, solamente sirven para PCRs, pero sirven para PCRs teniendo en cuenta, no lo olvidemos, que no han recibido no han sido recibidos, no tienen la licencia, licencia consistorial, y desde luego no
han sido recibidos legalmente por la Consellería. Por lo tanto, no se está aplicando el mantenimiento adecuado por parte de la compañía, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que ocurre es que no sirven para nada. El señor Puig echaba pestes del Zendal, un magnífico hospital, y hablaba de las grandezas de estas carpas, porque no son más que eso, que no pueden ni con un pequeño viento. Imagínese, estamos en Valencia, como si aquí nunca hiciera viento, ¿no? Pues bueno, no sirven ni para eso, y desde luego están siendo trasladados los pacientes a la fe antigua con todos sus problemas, entre otros el de aluminosis y el de falta de acondicionamiento, y también nos dicen que son pacientes leves. No es cierto. Son pacientes realmente graves que los están trasladando porque no saben dónde ponerlos. No, pero cuidado, que sí que hay pacientes leves, como en El Español contaba la familia de un enfermo que de una forma leve fue trasladado del clínico a la Antigua Fe y acabó muriendo. Sí, bueno, es que hemos denunciado también que parece que hay un cierto abandono, ¿no?, de los enfermos. Nosotros no queremos hacer responsables a los sanitarios, porque los sanitarios son pocos y están completamente superados. La única responsabilidad es de la Consellería de Sanidad y de su máxima responsable, la señora Barceló, que se tendría que haber ido hace muchísimos meses y dejar que viniera alguien que al menos hiciera alguna cosa bien, ya que ella todo lo que hace lo hace mal, tarde y de forma absolutamente deficiente, ¿no? Por tanto, bueno, pues los pacientes están en las habitaciones, pero durante los turnos de 12 horas, pues apenas se entra a ver cómo se encuentran, y en esta enfermedad ya sabemos que, bueno, pues que cada uno evoluciona de una manera y puede entrar leve y acabar muriendo, por desgracia. Aquí una de las cosas que imagino que ustedes también están valorando es la falta de comunicación real que hay con la población. Aquí, precisamente en estos micrófonos, la presidenta del Colegio de Médicos decía: cuidado, no salgan a la calle por el COVID y también para que no tengan ningún tipo de otro percance, porque no van a poder ser atendidos absolutamente de nada en la sanidad pública valenciana. Pero eso no nos llega en ningún momento de parte de la consellera o de otros responsables. ¿Qué están escondiendo realmente? No, eso viene directamente de Consellería. Es decir, Consellería canceló nada menos que la asistencia primaria. Es decir, si usted se cae en la calle y recibe un golpe en la cabeza y tiene que ir al hospital para que le hagan una prueba, no se la van a hacer. De forma que eso, en 48 horas, como todos sabemos, se puede convertir pues en una hemorragia craneal o en cualquier otra cosa. Es un ejemplo que le pongo, ¿no? Atención, señor Llanos, atención. Sí. Tenemos una nueva noticia de última hora. Es un mensaje claro que la Generalitat Valenciana pide para acabar con lo que es la transmisión del COVID. Prepárese. La Generalitat pide a los viajeros no interactuar ni hablar por teléfono en el transporte público. Bueno, es una medida magnífica, es decir, porque probablemente como algún juego de esos que se transmiten por WhatsApp, uno le decía al otro que estaba en videollamada, le estaba diciendo: ponte la mascarilla porque me contagias. Es broma, evidentemente, y desde luego lo que acaba de decir Consellería es una burla, porque los contagios que se pueden producir en un transporte público no son hablando por teléfono, sino que son hablando o estando absolutamente aglomerados las personas precisamente que van en ese mismo transporte público. Claro, sí, en el transporte público, más que hablar, la contaminación del COVID puede venir porque le das un beso en la cabeza al que tienes delante cuando frena el autobús. O sea, es que me parece que cada vez, de verdad, yo he empezado el programa hoy diciendo que Arévalo tendría que ser el presidente de la Generalitat, y cada vez que recibimos una noticia de estas, de verdad que me reafirmo. Desde luego, hablando de el gran Arévalo, me ha recordado a Ábalos, ¿no?, por el nombre. Desde luego, preferiríamos mucho a Arévalo que a consellers como la Barceló o a ministros como el señor Ábalos. Desde luego nos iría mejor a los valencianos. ¿Usted se cree, porque ahora ya hay que poner todo en entredicho, que nos van a llegar 270.000 vacunas de Pfizer en marzo?
Mire, si las 270.000 en marzo son como los hospitales de campaña en 15 días, pues evidentemente la historia nos demuestra las mentiras de esas ilusiones, ¿no? Es decir, ojalá llegaran para quien se quiera vacunar, para quien esté en riesgo, para quien se tenga que vacunar, pero desde luego lo que no tiene sentido es que nos hagan promesas, se hayan incumplido absolutamente todas las promesas que nos han hecho el gobierno central y el autonómico, y todavía hay sanitarios que están en primera fila atendiendo a los pacientes por COVID que no han recibido ni siquiera la primera dosis. Con esa situación y con algunos cargos públicos vacunándose con los sobrantes, nos dicen otra burla, con los sobrantes, pues evidentemente es difícil de creer que esas vacunas lleguen y tengan y se administren de la forma adecuada y a los que más lo necesitan. El presidente de la Generalitat, en una rueda de prensa tipo aló presidente del señor Sánchez, ya sabe usted que prácticamente intenta imitar en todo lo que puede al señor Sánchez para que Ábalos no lo mate, entre comillas. Entonces, pues en esa rueda de prensa nos presentó un fantástico plan de choque económico para terminar con el sufrimiento de los valencianos, los pequeños comerciantes, empresarios, etcétera. Bueno, pues naturalmente tenía que pasar algo porque estamos hablando de la Generalitat Valenciana. Directamente, pero así, la avalancha de visitas, es decir, no se preveía que alguien se interesara por ayudas. Pues la avalancha de visitas para solicitar estas ayudas tumba la web de la Generalitat a las primeras de cambio. Bueno, no es la primera vez. Si recuerda, ya lo hablamos también hace ya meses, en la primera ola también hubo unas pequeñitas ayudas no recuerdo si eran pequeñas empresas o autónomos, muy pocas ayudas que en 4 horas se acabaron, porque desde luego era una mísera limosna que no llegaba a nadie. Ahora probablemente, bueno, pues el problema no sea, o no quieran decir que el problema es que ya no hay dinero o que no lo ha habido en realidad, sino que ha sido la web la que ha caído. Mire. Es que hay una cosa, señor Llanos, es que cualquiera que nos esté escuchando, pues si ha intentado poner algún tipo de producto a la venta en la web y se ha dirigido a un profesional, lo primero que te pregunta es ¿qué tipo de situación vamos a vivir en cuanto a demanda? Para poder hacer un análisis de lo que significará el servicio para que no se caiga esa web. Esta gente, por decir así, no tiene un asesoramiento que les diga, oiga, aquí se va a liar, todo el mundo va a entrar naturalmente a solicitar la ayuda. Es que nos parece ya que en todo no hay ninguna previsión, pero previsión en nada. Eso es lo que se llama, desde el mundo jurídico, es lo que se llama, y todo el mundo lo entiende, absoluta culpa. Es negligencia, es impericia, es falta de la debida diligencia, de la debida previsión. Pero es lo que están haciendo este tripartito. Está gobernando a golpe de noticias, a golpe de propaganda, pagando publicidad institucional para lavar su imagen y adoptar las medidas necesarias y hablar con expertos, hablar con técnicos, no lo hacen. A saber, y no quiero elucubrar, pero probablemente los que manejen estas páginas web o estos servicios o estos dominios no sean los más hábiles, los más idóneos, sean los más amigos del tripartito. Y así pasan las cosas. Increíble, porque es que se está actuando igual con todo. A mí, de verdad, me duele tener que estar siendo tan negativo, porque es que hasta temas graves que afectan a lo que es la transmisión del COVID y lleva consigo muertes. Se tarda hasta 5 días en decidir si se confina un aula. ¿Cómo 5 días? Pero si vamos a ver, si ya están los datos, ¿a qué está esperando usted? ¿A que muera un padre o aunque se infecte más gente a través de esa escuela? No lo entendemos, señor Llanos. Pero, querido Jesús, si ¿no recuerda usted que cuando nosotros presentamos una iniciativa para que se realizaran test de antígenos en los colegios, nos votaron que no, porque el señor Marzá, el consejero de Educación, ya lo había mandado? ¿Sabe cuántos test de antígenos se han hecho en los colegios? 0. Otra mentira publicitada a bombo y platillo desde la Generalitat. Ni un solo test de antígenos en los colegios. Es evidente que los niños son niños
y los niños podrán ser asintomáticos. Gracias a Dios, salvo excepciones, ninguno genera a sí mismo la enfermedad, desarrolla, quería decir la enfermedad, pero desde luego pueden contagiar a los adultos, pueden contagiar a sus familias en casa. Y eso, desde luego, una nueva falta de previsión y una nueva mentira de este tripartito que nos está destrozando a la sociedad. Usted dice que tenemos una sensación de tristeza, una sensación de negatividad, pero es que es lo que pretenden, porque o son de verdad unos absolutos inútiles o de verdad hay una mala fe detrás para crear una sociedad débil, una sociedad frágil, para poderla manipular, para poderla someter a una pequeña limosna y mientras la haya y tenernos a todos completamente restringidas las libertades. Como usted dice, no sabemos si hay que pensar bien o pensar mal o qué se hace, pero cuando recibimos noticias como la que Arturo León, el líder de Comisiones Obreras, sí, se vacunó también ilegalmente, pues aquí parece un poco de que cada uno que coja lo que pueda. Desde luego, pero en la izquierda siempre ha sido así. Y la izquierda siempre ha dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así ha sido históricamente. Es decir, ellos han querido crear una cultura, una conciencia social de que ellos defienden a los más débiles cuando son ellos los que se aprovechan de los más débiles. O mejor, quieren igualarnos a todos, pero hacia abajo. Hablando de igualar, Sanidad ha abierto una investigación para saber si el obispo de Alicante recibió la vacuna del COVID de forma irregular. Y todos los demás que la han recibido, no se abren investigaciones, no va a pasar nada, los alcaldes siguen siendo alcaldes, dimiten solamente de una formación política de la derecha, de la izquierda, no pasa absolutamente nada, señor Llanos. Esa es la diferencia entre unos y otros, don Jesús. Yo me parece que todo es una cortina de humo para hacernos olvidar la dramática situación en la que nos encontramos. Pero sí es cierto que si alguien se ha vacunado irregularmente, habrá que denunciarlo, habrá que perseguirlo, sea laico o sea religioso, sea de izquierdas o sea de derechas. Pero parece que para estos señores del tripartito siempre hay una doble vara de medir. El tripartito en donde miremos, porque la Sindicatura de Cuentas ha señalado 13 millones de gastos sin fiscalizar en el Ayuntamiento de Valencia del señor Reibó y Sandra Gómez. Sí, pero ya la Sindicatura de Cuentas ya venía avisando de todas estas irregularidades. Lo que ocurre es que, bueno, pues nada, se ha ido callando hasta que al final no ha podido. Usted lo ha dicho, callando. Nos tenemos que callar, claro, que llega la información. Aquí es que usted, a mí, yo me caliento, pero usted también se calienta, nos calentamos y se nos pasa el tiempo que no nos damos cuenta. Así es, con nuestra interlocución. Señor Llanos, gracias por estar con nosotros en Es Valencia. Ya nos contará quién está ahí en la foto de la manifestación de la hostelería. De acuerdo, yo se lo digo. Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Llega ya.